EWTN España. La alegría y el orgullo de ser católicos. Ah, hola. Maravillosa, que sí. Un amigo me la dio. Pensó que necesitaría algo más moderno que mi colección de espadas. Bienvenidos a Santos y Villanos. Soy el Dr. Benjamin Wicker. Esta noche tenemos dos invitadas, la escritora católica Flannery O'Connor y la atea Ayn Rand. Esta última es la autora de La Rebelión de Atlas, la más famosa e influyente entre todas sus novelas. En ella nos muestra los efectos corrosivos y corruptos del socialismo, el colectivismo y el comunismo. Todos los sismos que dejan reposar su poder en las manos del gobierno y destruyen al individuo. Esto está muy bien, pero como solución ofrece una cura, un egoísmo completamente ateo. La búsqueda de la felicidad individual como el único y mayor de los objetivos. Ayn Rand ha vendido millones de ejemplares de La Rebelión de Atlas. Aquí está por fin. Ah. Señorita O'Connor, no la esperaba tan pronto. Por favor, entre. Me encantaría hacerlo, pero necesito que se aleje un poco del paso de la puerta. ¿Le echo una mano? No, por favor, señor Wicker. Normalmente les digo a los que intentan ayudarme que se vayan lejos. No hay nada más peligroso para la seguridad de los que necesitan ayuda que la caballerosidad de un hombre. Si un joven de ojos bonitos te coge del brazo, te lanzará al suelo siempre. Bien, ¿dónde le gustaría sentarse? Abajo, preferiblemente, pero antes cogeré una silla. Vaya, señor. Yo vivo en un nido de ratas lleno de recortes de papeles, manuscritos rotos y periódicos. Creo que aquí me sentiré como en casa. Siento mucho el desorden. Normalmente nos sentamos ahí, junto a la mesa de ajedrez. ¿Qué le parece? Me compré un tablero de ajedrez hace unos años porque me gustaba el tacto de las piezas, pero no sé jugar. Supongo que se debe tener una mente más matemática para disfrutarlo. Y no puedo cambiar sin agonía. Si voy a jugar a algo, no quiero tener que pensar mucho. Me gustaría aprender a jugar al ajedrez, pero nunca podría jugar con alguien que le dé más importancia que la de colocar las piezas por ahí. En fin, señor, qué bonita es. ¿Le gustan mucho las armas? Más bien soy un hombre de espadas. Un amigo me la regaló. Pensó que mi arsenal debía aumentar. Es una Colt Peacemaker de 1873. Como siempre digo sobre la gente, da igual cuán vieja sea, siempre que siga disparando en el blanco. Bueno, si a usted no le importa, me colocaré debajo del escritorio. Así me siento junto a estos arbotantes. Flannery O'Connor. Un nombre interesante. Para una escritora católica, especialmente para una del sur. Bueno, mi nombre cristiano al completo es Mary Flannery O'Connor. Flannery es el apellido de uno de mis ancestros más ilustre, un gran soldado de la guerra civil y rico hasta las cejas.
Bueno, señorita O'Connor, me gustaría escucharla y a sus historias. No tenemos mucho tiempo, sobre todo porque viene otra invitada, Ayn Rand. ¿Ayn Rand? ¿Ayn Rand? Espero que ninguno de sus amigos se la haya recomendado. La ficción de Ayn Rand es lo más trivial que se puede leer. Una vez le dije a alguien, si encuentras uno de sus libros por ahí, lo mejor que puedes hacer es cogerlo y tirarlo a la basura. Hace que Mickey Spillane parezca Dostoyevsky. ¿Va a venir? Sí, vendrá un poco más tarde. Es una escritora muy influyente, sobre todo por la rebelión de Atlas. Imagino que por influyente se refiere a popular. Me temo que debo ser franca. La mujer es una escritora horrible y lo digo independientemente de mi total disconformidad con su argumento. Un escritor escribe sobre la gente. Gente en concreto. Gente real. Personajes con vidas reales y una personalidad. Esa mujer, Ayn Rand, solo habla de ideas abstractas y sus personajes solo están ahí para decorar. Y encima sus ideas son horribles. Bueno, ya veo que no será un encuentro aburrido, cuanto menos. Señor Wicker, una historia siempre implica de manera dramática el misterio de la personalidad. El problema más característico de los escritores es cómo conseguir que la acción que describe desvele tanto del misterio de la existencia como sea posible. Los personajes de Ayn Rand no resultan misteriosos ni tienen personalidad, como las vallas publicitarias que promocionan su filosofía. Trabaja para ti mismo y solo para ti por encima de todo. Haz dinero y te convertirás en un superhéroe nietzscheano. Ese es el único argumento de la historia. Cuando no puedes separarlo de la historia en sí y declararlo con tan pocas palabras como yo acabo de hacer, puedes estar seguro de que no es una buena historia. Así que piensa que la obra de Ayn Rand, La rebelión de Atlas, no es una buena historia, ¿no? Eso es lo que digo. Tíralo al cubo de basura más cercano. Hay muchísima gente como Rand. Ella solo ha hecho que parezca bueno ser así. Esta gente quiere escribir sobre problemas, no sobre personas, sobre temas abstractos, no situaciones concretas. Tienen una idea errónea sobre lo que es un sentimiento y su ego desbordante, y eso es lo que es Rand, en mi opinión. Su ego es extremadamente desbordante. Solo quieren ser escritores. Quieren entregar su sabiduría al mundo de una manera lo suficientemente simple como para que el mundo pueda absorberla. Bueno, ¿y usted? ¿Por qué se hizo escritora? Porque soy buena escribiendo. Lo sé. Suena muy egocéntrico. Pero la verdad es que no hay excusa para nadie que escribe ficción para el consumo público, a no ser que se le haya otorgado el don para hacerlo. Cualquier don es una responsabilidad considerable. Es un misterio en sí mismo. Algo gratuito y santo que no merecemos. Algo cuya utilidad real probablemente siempre nos sea oculta. Normalmente, el que es raro debe sufrir algunas depravaciones para tener la oportunidad de usar su don con integridad. Bien, hablemos de su escritura. Es una de mis escritoras favoritas, se lo confieso, y de mi mujer también. Nos gusta leer sus historias juntos poco antes de ir a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Se convirtieron al catolicismo? Sí, y usted fue una gran influencia. Me gustaría saber qué opina de sí misma como escritora católica. Bien, iré al grano. Escribo desde un punto de vista cristiano ortodoxo. Escribo desde una férrea creencia en los dogmas cristianos. Estoy seguro de que es así. Muchos de sus lectores puede que se sorprendan. Sus historias pueden ser grotescas, fantásticas, retorcidas y aterradoras, incluso nauseabundas, pero también son cómicas. Y he utilizado la palabra grotesca a propósito, pues usted misma la utiliza para describir su propia obra. Supongo que muchos de mis más ardientes admiradores se quedarían totalmente estupefactos y trastornados si supieran que todo en lo que creo es totalmente moral, totalmente católico, y esas son las creencias que dotan a mi trabajo de sus características principales. Uno de mis favoritos, y seguro que uno de los más famosos y grotescos, es Un hombre bueno no es fácil de encontrar, cuando el desequilibrado que escapa del convento mata a una familia entera que está de vacaciones. Mucha gente me pide que lo lea en las conferencias. Me lo sé casi de memoria. ¿En serio? Según tengo entendido, sus lecturas son legendarias. ¿Nos haría el honor?
Bueno, supongo que podría. Me alegra leer mis historias en voz alta. Lo hago siempre que me lo piden. Siempre y cuando se trate de hacerlo frente a gente de verdad y no en la radio. En la radio sueno como una mujer muy mayor, con una pinza en la nariz y sin dientes. ¿Con un tono un poco plano? Esa no es la palabra. Muerto, diría yo. Pero si me pongo delante de gente real y no de un micrófono, mi voz suena mucho mejor leyendo un diálogo, ya que sueno como una campesina. Está bien, proceda. Se lo advierto. Cuanto más divertida es la historia, más serio se vuelve el semblante del que lee. Y yo soy de ese tipo de personas que se ríen con fuerza de sus propias bromas. Y esta es una comedia de las buenas. Así pues voy a intentar que mi cara esté muy seria. Déjeme que piense un momento. Creo que lo puedo hacer de memoria, pero... No es necesario, tengo un ejemplar aquí. Déjeme que vaya directa al clímax de la historia. Cuando el desequilibrado los tiene en una zanja y acaba de disparar a algunos de la familia y ha sacado a los demás al bosque, excepto la abuela, para dispararles también. La desesperada abuela es una auténtica manipuladora egocéntrica. Es la que metió a la familia en este lío cuando les insistió para que se desviaran de la carretera para ver la vieja mansión. Y es su gato, al que se llevó consigo de vacaciones a escondidas, el que sale de su escondite y provoca que Bailey, su hijo, tenga un accidente. El caso es que la abuela está ya sola con el loco e intenta convencerlo de que no le dispare. Se oyó un grito desgarrador en el bosque, seguido de inmediato por un disparo. ¿Le parece bien a usted, señora, que a uno le castiguen mucho y a otro no le castiguen nada? Tienes buena sangre. Yo sé que no dispararías a una dama. Sé que vienes de una familia buena, reza. Por Dios, no deberías disparar a una dama. Te daré todo el dinero que tengo. Señora, repuso el desequilibrado mirando hacia el bosque. Nunca ha habido un cadáver que diera una propina al sepulturero. Se oyeron otros 2 disparos y la abuela levantó la cabeza como un viejo pavo sediento, pidiendo agua, y gritó: «¡Bailey, hijo! ¡Bailey, hijo!», como si fuera a partírsele el corazón. «Jesús es el único que ha resucitado a los muertos», continuó el desequilibrado, «y no tendría que haberlo hecho», rompió el equilibrio de To. Si él hacía lo que decía, entonces solo te queda dejarlo todo y seguirlo, y si no lo hacía, entonces solo te queda disfrutar de los pocos minutos que tienes de la mejor manera posible. Matando a alguien, o quemándole la casa, o haciéndole alguna otra maldad. «No hay placer sino maldad», dijo, y su voz casi se había transformado en un gruñido. Vaya, una pequeña dosis de realismo en la historia. «Tal vez no resucito a los muertos», murmuró la anciana, sin saber lo que estaba diciendo y sintiéndose tan mareada que se dejó caer en la zanja sobre sus piernas cruzadas. «Yo no estaba allí, así que no puedo decir que no lo hizo», repuso el desequilibrado. «Ojalá hubiera estado allí», añadió golpeando el suelo con el puño. «No está bien que no estuviera allí, porque de haber estado allí, yo sabría». «Escuche, señora», añadió, alzando la voz. «De haber estado allí, yo sabría y no sería como soy ahora». Su voz parecía a punto de quebrarse, y la cabeza de la abuela se aclaró por un instante. Vio la cara del hombre contraída cerca de la suya, como si estuviera a punto de llorar, y entonces murmuró: «Si eres uno de mis niños, eres uno de mis hijos». Tendió la mano y lo tocó en el hombro. El desequilibrado saltó hacia atrás como si le hubiera mordido una serpiente y le disparó 3 veces en el pecho. ¡Bam, bam, bam! Luego dejó la pistola en el suelo, se quitó las gafas y se puso a limpiarlas. «Hiram y Bobby Lee». Los secuaces del desequilibrado regresaron del bosque y se detuvieron junto a la cuneta para observar a la abuela, que estaba medio sentada y medio tendida en un charco de sangre, con las piernas cruzadas como las de un niño, y su rostro sonreía al cielo sin nubes. Sin las gafas, los ojos del desequilibrado estaban bordeados de rojo y tenían una mirada pálida e indefensa. «¡Llevárosla y dejarla donde habéis dejado a los otros!», dijo, y cogió al gato que se estaba refregando contra su pierna.
Era una charlatana, dijo Bobby Lee y descendió a la zanja canturreando. Habría sido una buena mujer, dijo el desequilibrado, si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida. «Menuda diversión», dijo Bobby Lee. «Cállate, Bobby Lee», dijo el desequilibrado. «No hay verdadero placer en la vida». He leído la historia muchas veces. Pero cada vez que la vuelvo a leer, en este caso la he oído de sus propios labios, siento como si me golpearan con un mazo. Muchas gracias, señor. A veces un mazo ablanda la gracia. Tal vez los lectores se pregunten cómo es posible que una historia tan terrible, terrible en el más estricto sentido de la palabra, puede ser tan profundamente católica. Terrible. Me gusta. Supongo que todo lo divertido que he escrito tiene más de terrible que de divertido. O es divertido porque es terrible, o es terrible porque es divertido. Supongo que dejo que el terror sobrepase a la comedia, incluso en mis comedias más divinas. ¿Por qué sembrar terror en el lector? Los escritores católicos de hoy en día deben hacer su trabajo en el contexto de una audiencia definida por el ateísmo. De hecho, por un ateísmo hostil. Una de las cosas más horribles de ser escritora y cristiana es que para una misma la encarnación es la realidad principal. La realidad es la encarnación. Y nadie cree en la encarnación, ni siquiera la gente de su audiencia. Mi audiencia es la gente que cree que Dios está muerto. Al menos esa es la gente para la que pretendo escribir. No pueden conocer la revelación cristiana. ¿Acaso ven con los ojos de la cristiandad? Exacto. Son casi sordos a la gracia y casi ciegos a la redención. Es decir, un escritor cristiano puede verse obligado a utilizar recursos más violentos para llegar a esa audiencia hostil. Cuando puedas estar seguro de que tu audiencia tiene las mismas creencias que tú, puedes relajarte un poco y utilizar recursos más normales para hablar de ello. Cuando no te queda más que asumir que tu audiencia y tú no creéis en lo mismo, debes mostrar tu visión mediante lo sorprendente. Dicho de otro modo, debes disparar al que está casi ciego, le dibujarías largas y deslumbrantes figuras. El desequilibrado y la abuela son figuras deslumbrantes, sin duda. Centrémonos en la abuela. Es una especie de bruja hipócrita. Una auténtica arpía que está lista para renunciar a su fe, a todo lo necesario para salvar su vida. Lo dice como uno de esos profesores universitarios que me escriben con sus erróneas interpretaciones. Por favor, corríjame. La abuela es una egoísta e hipócrita y una aburrida y ruin persona, y su fe no es muy intensa. La verdad sobre la gracia, la verdad católica, es que la gracia puede hacer, y suele hacerlo, utilizar lo imperfecto, lo puramente humano, incluso la hipocresía, como un medio. Si no lo entiendes, no entiendes cómo actúa Dios en realidad, cómo debe actuar. Como una viejecita que cose un edredón para la cama. Él utiliza cualquier retal que tenga entre las manos. Esos retales somos nosotros, los seres humanos pecadores. La abuela de la historia es el medio para alcanzar la gracia. Por supuesto, como dice el desequilibrado Riley, solo alcanzará la purificación como medio para la gracia pegándole un tiro en la cabeza. Esta es la triste pero auténtica realidad sobre nosotros, ¿no? Solo aceptamos la realidad sobre nosotros, sobre nuestra auténtica necesidad de redención, sobre el terrible amor de Dios cuando nos encontramos de frente a la muerte. La muerte supera el egoísmo, la hipocresía y las mentiras que nos rodean, y nos obliga a preguntarnos por la auténtica importancia de nuestras vidas. Por eso el desequilibrado dice al final: habría sido una buena mujer si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida. Creo que hay una verdad para cada uno, incluso para mí, que me demuestra las criaturas pecaminosas tan lamentables que somos. ¿Y qué me dice del desequilibrado? Bueno, el desequilibrado se distancia de la gracia. Se distancia sabiendo que lo está haciendo. Parar esa caída en desgracia es una cuestión que requiere una auténtica decisión, un acto de voluntad, y de hecho forma parte del alma. La gracia llega al desequilibrado cuando la abuela lo reconoce como a su propio hijo, del mismo modo en que llega a ella, a través de él con su sufrimiento particular sobre su vida que le cuenta la abuela.
Cuando le dispara es como dar un paso hacia atrás, una puñalada a su humanidad. Pero una vez lo ha hecho y se limpia las gafas, la gracia ha actuado sobre él. Emite su juicio. Habría sido una buena mujer si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida. Él mismo, incluso al rechazar la gracia, es un instrumento de ella misma, porque él obliga a la mujer a encontrarse de cara consigo misma como humana lamentable y pecadora, e incluso con el amor de Jesucristo hacia aquellos que lo crucificaron. Solo es pura durante un instante, solo durante el instante en el que el arma le apunta a la cabeza. Ese instante es suficiente para conducirla hacia la eternidad, así que muere con una auténtica sonrisa redentora en su rostro. Háblenos sobre el rechazo del desequilibrado hacia Jesús. Bueno, tal y como dije antes, vivimos en la época del ateísmo. Por lo general, aquellos que rechazan la cristiandad no saben en realidad qué es lo que están rechazando. Siguen viviendo una existencia cómoda porque no entienden la terrible. Si se me permite utilizar esta palabra de nuevo, la terrible elección que hacen y a la que tendrán que enfrentarse cuando Jesucristo, la encarnación de Dios, haya entrado en el mundo. Si Él hacía lo que decía y lo que la Iglesia y la Biblia nos dicen que hizo, como dice el desequilibrado, rompió el equilibrio de todo. Y para los humanos, no hay nada como deshacerse de todo y seguirlo a Él. Ahora bien, Cristo no permite tibieza, impureza ni hipocresía. Es todo o nada. Y si no hay Dios ni encarnación de Dios, y de verdad vivimos en un mundo sin sentido como dicen los filósofos nihilistas, solo nos queda disfrutar de los minutos que nos quedan de la mejor manera posible. Matando a alguien, quemando su casa o haciéndole alguna maldad. Solo hay placer en la maldad. Hoy en día, los no creyentes piensan que se puede apartar a Dios del mundo y que terminaremos con una permanente amabilidad remanente. Bien, puede que obtengas esa amabilidad durante un instante, pero pronto la oscuridad del rechazo a Dios, del rechazo a la base moral de nuestras vidas, te quemará con la hipocresía y nos dejará un mundo lleno de desequilibrados cuyo único placer es la destrucción. Suena demoníaco. Lo es. Los demonios son ángeles, a los que solo les quedó un placer tras haber rechazado a Dios de manera consciente y directa. Si Dios es la fuente de la bondad, natural y sobrenatural, el único placer que les queda a los demonios es la destrucción de todo ello. Por eso el desequilibrado dice al final, solo hay placer en la maldad. Bueno, eso explicaría la profunda crueldad e inhumanidad de los regímenes comunistas o de los nazis. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si lo rechazamos, tarde o temprano tendremos que atacar a esa imagen con todo lo que tengamos. El mundo no puede tener una iglesia de Cristo sin Cristo. ¿Qué es lo que quieren los cristianos liberales y los humanistas? Una religión mundana con una iglesia que predique la bondad sin un Dios crucificado. No comprenden la auténtica profundidad del pecado de la maldad que hay en ellos. Por eso los pongo cara a cara con el desequilibrado y su arma. La Santa Iglesia de Cristo sin Cristo, claro. Se refiere a su novela Sangre Sabia. Pero en ella, el desequilibrado, el protagonista, Hazel Motes, que intenta rechazar a Jesús y a su iglesia, termina redimido. Me encantaría que hiciera otra lectura para nosotros. ¿Tendría el gusto? Me temo que mi enfermedad se ha apropiado de mis fuerzas, señor Wicker. Parece que he estado enferma toda la vida. En cierto sentido, la enfermedad es un viaje más instructivo que un largo viaje a Europa. Es un sitio al que se va sin compañía y a donde nadie puede seguirte. La enfermedad que viene antes de la muerte es muy apropiada. Y pienso que aquellos que no la padecen se pierden una de las misericordias de Dios. Estoy muy cansada, señor Wicker. Me preguntaba si podía pedirle un poco de su hospitalidad norteña. ¿Tendría alguna cama en esta enorme y vieja casa donde pueda descansar un rato? Sí, claro, bajando hacia la entrada. Gracias, señor Wicker. Ahora, cuando esa tal Ayn Rand llegue, hágala esperar un rato.
Tenía lupus. Su padre, Edward, murió de eso. A ella se lo diagnosticaron con 25 años, aunque su madre, Regina, se lo ocultó durante un tiempo. Cuando Flannery por fin se enteró, supo que, en el fondo, era una especie de sentencia de muerte, aunque los tratamientos hubieran mejorado desde la época de su padre. Ha dicho que se aprende más de una enfermedad que de un viaje a Europa. Bueno, ella hizo un gran viaje para conducir a Europa, a Lourdes. Tenía un pariente rico que esperaba y rezaba para que Flannery se curara del lupus. Creía que lo haría si ella visitaba ese santuario a la Virgen tan famoso por sus milagros, así que le pagó el viaje. Flannery trató de evitarlo, y luego cayó en la cuenta de que iba a ir en el grado de peregrina, no de paciente. «No me bañaré», dijo. Pero resulta que se bañó. Y rezó no para curarse, sino para terminar la novela en la que llevaba trabajando años y que parecía imposible de finalizar. Los violentos lo arrebatan. No se curó, pero terminó el libro, lo que ella misma consideraría un milagro. Hemos llegado al final de nuestra noche juntos. Tendremos que esperar a la próxima vez para conocer a Ayn Rand. Y cuando ambas se conozcan, estoy seguro de que saltarán chispas. ¿Tiene valor la vida de un enfermo terminal? ¿Son los cuidados paliativos una alternativa a la eutanasia? ¿Quién puede impedir el desarrollo de un feto? ¿Conviene seleccionar los embriones? Las respuestas del nazismo a estas preguntas horrorizaron al mundo. Hoy, la ciencia ficción se va haciendo realidad. A la contracepción le siguió la reproducción artificial. Se experimenta con células madre y se alcanza a vislumbrar la clonación de seres humanos. Al mismo tiempo, grandes epidemias como el SIDA siguen sin ceder. ¿Por qué han fracasado las estrategias para prevenirlas? Las soluciones a estos problemas enfrentan concepciones antagónicas del mundo, de la política y de la dignidad del hombre. A nadie dejan indiferente. La cultura de la vida. No puede entender, Monsieur Wicker, la horrible visión que he tenido. Todavía estoy temblando, ¿ve? El mundo entero estará temblando durante un tiempo, durante mucho tiempo. EWTN España.